¿Qué ocurrió en la cruz? La oscura noche de la crucifixión de Jesús. La crucifixión de Jesús es uno de los eventos más importantes en la historia del cristianismo y de la humanidad. Esa oscura noche en la que el Hijo de Dios fue clavado en una cruz marcó un antes y un después, no solo para quienes presenciaron el evento hace más de 2000 años, sino para todos los que creemos en él hoy. En este video, reflexionaremos sobre lo que realmente ocurrió en la cruz, explorando los aspectos físicos, espirituales y sobrenaturales de este momento crucial. ¿Qué significaron los eventos de ese día? ¿Cómo podemos entender la esencia del sacrificio de Jesús y su impacto eterno? Acompáñanos en este viaje a través de las Escrituras, donde encontraremos verdades que fortalecen nuestra fe y nos inspiran a vivir en gratitud por la obra redentora de Cristo. Para comprender la magnitud de lo sucedido en la cruz, necesitamos retroceder al contexto histórico y bíblico que rodeó este evento. En los días de Jesús, el pueblo de Israel vivía bajo la opresión del Imperio Romano. La crucifixión era un método brutal de ejecución reservado para los peores criminales, diseñada para humillar públicamente y causar un sufrimiento extremo. Todo comenzó en el jardín de Getsemaní, donde Jesús, sabiendo lo que estaba a punto de enfrentar, oró fervientemente al Padre. Fue traicionado por uno de sus discípulos cercanos, Judas Iscariote, y arrestado en medio de la noche para ser llevado ante los líderes religiosos. En este punto, el Hijo de Dios comenzó a cargar no solo con el peso físico de su próximo sacrificio, sino con el peso espiritual del pecado humano. El sufrimiento de Jesús no comenzó en la cruz, sino mucho antes. Fue llevado ante el Sanedrín, donde se le acusó falsamente y fue condenado por blasfemia. Posteriormente, fue presentado ante Poncio Pilato, el gobernador romano. Aunque Pilato no encontró en él ninguna culpa, cedió a las demandas de la multitud enfurecida y autorizó su crucifixión. Jesús fue golpeado salvajemente, azotado con látigos que desgarraron su piel y llevado al extremo de su resistencia física. Para burlarse de él, colocaron una corona de espinas en su cabeza, hiriéndolo profundamente. Luego, mientras cargaba su cruz hacia el Calvario, recibió la ayuda de Simón de Cirene, dejando claro el nivel extremo de su agotamiento. La crucifixión implicaba clavar las manos y los pies al madero, un acto de tortura insoportable. Era una muerte lenta y dolorosa, en la que cada aliento tomado por el crucificado se lograba con un esfuerzo extremo. Este fue el sufrimiento físico que Jesús asumió por amor a la humanidad. Cuando Jesús fue clavado a la cruz, comenzó el momento culminante de su misión en la tierra. Durante esas horas, pronunció 7 declaraciones que reflejan tanto su sufrimiento humano como su naturaleza divina. Entre ellas, pidió perdón para quienes lo estaban crucificando. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Sin embargo, una de las declaraciones más impactantes fue: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Estas palabras reflejan no solo el dolor físico, sino el peso espiritual de cargar con el pecado del mundo. En ese momento, Jesús enfrentó la separación de Dios Padre, un sacrificio necesario para redimirnos. La crucifixión no fue simplemente un evento histórico, cada detalle tenía un significado profundo. Desde las burlas de los soldados hasta la inscripción colocada en la cruz, que rezaba Jesús, el Rey de los Judíos, todo apuntaba al cumplimiento de las Escrituras y al propósito redentor de Dios. El significado de la cruz trasciende el sufrimiento físico. En este evento, Jesús llevó sobre sus hombros el peso del pecado de toda la humanidad. Isaías 53:5 lo expresa claramente: mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. El pecado había separado al hombre de Dios desde la caída en el jardín del Edén, pero en la cruz, Jesús se convirtió en nuestro sustituto. Él tomó sobre sí el castigo que nosotros merecíamos, pagando un precio que nunca hubiéramos podido pagar por nuestra cuenta.
Este fue el cumplimiento de las profecías mesiánicas desde el Génesis hasta los Salmos. El sacrificio de Jesús reconciliaba al hombre con Dios, restaurando la relación rota. En ese momento, la cruz se convirtió en el símbolo universal del amor incondicional de Dios y de su plan perfecto de redención. Durante la crucifixión, ocurrieron eventos sobrenaturales que subrayaron la dimensión espiritual de lo que estaba sucediendo. Cerca del mediodía, una oscuridad cubrió la tierra durante 3 horas. Este fenómeno, mencionado en los Evangelios, simboliza la gravedad del pecado y el juicio que Jesús estaba afrontando. En el momento en que Jesús exclamó consumado es y entregó su espíritu, la tierra tembló. El velo del templo, que separaba el lugar santísimo del resto del templo, se rasgó en 2, de arriba a abajo. Este acto simbolizó el acceso directo a la presencia de Dios, disponible ahora para todos, gracias al sacrificio de Cristo. Estos eventos impactaron incluso a los testigos presentes. El centurión romano, al observar lo sucedido, exclamó, verdaderamente, este era el Hijo de Dios, Mateo 27, 54. Las señales sobrenaturales dejaron en claro que lo que había ocurrido no era un evento ordinario, sino un momento divinamente orquestado en la historia de la salvación. Las palabras finales de Jesús en la cruz tienen un significado profundo. Consumado es, Juan 19:30. Con estas palabras, declaró que su misión estaba cumplida. La deuda del pecado había sido pagada completamente y el camino para la redención humana estaba abierto. En un acto de total obediencia al Padre, Jesús entregó su espíritu. No fue una derrota, fue una victoria. En la cruz, el enemigo fue vencido y la separación entre Dios y el hombre fue eliminada. Este momento no solo marcó el final de la vida terrenal de Jesús, sino el cumplimiento del plan eterno de Dios para salvar a la humanidad. La proclamación de Jesús sigue resonando hoy como un recordatorio de que vivimos bajo la gracia, no bajo la condenación. El sacrificio de Jesús en la cruz no fue solo para las personas de su tiempo, sino que tiene un impacto eterno. La cruz simboliza el amor de Dios por la humanidad, un amor que se sacrificó para darnos vida. A través de su muerte, somos reconciliados con Dios, libres del peso del pecado y llenos de esperanza para la eternidad. Para los creyentes, la cruz es un llamado constante a vivir en gratitud y obediencia. Nos recuerda que nuestra salvación no fue gratuita, sino comprada con la sangre de Cristo. Además, nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con Dios y cómo estamos viviendo a la luz de su sacrificio. La cruz también nos da esperanza. En un mundo lleno de dolor y tinieblas, podemos mirar al sacrificio de Jesús y recordar que, aunque la noche fue oscura, el amanecer de la salvación trajo luz eterna. El sacrificio de Jesús no es solo un evento histórico o un concepto teológico, es una realidad que transforma nuestras vidas. Nos llama a reflexionar profundamente sobre su amor y gracia y a responder con fe y gratitud. Hoy puedes preguntarte, ¿qué significa para ti la cruz? ¿Cómo estás viviendo a la luz del sacrificio de Cristo? Haz de este momento una oportunidad para conectar con Dios de una manera más profunda, para agradecerle por su amor y pedirle que te ayude a vivir de acuerdo con su voluntad. La cruz no solo nos salvó, también nos da una misión: compartir este mensaje con otros. Que nuestras vidas sean un ejemplo vivo del poder redentor de Jesús, como reflejo de su amor eterno. En conclusión, aunque esa noche de la crucifixión fue oscura, marcó el inicio del amanecer de la salvación. Jesús transformó el sufrimiento en victoria, la muerte en vida y el pecado en gracia. Vivamos cada día con el recuerdo de lo que ocurrió en la cruz, reconociendo que su sacrificio nos dio un propósito eterno.